a hablar por un momento, pero ahí está la palabra, ahí en Efesios capítulo 1. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, por tu lealtad. Gracias por la lealtad que has tenido para con nosotros, por tu fidelidad. Gracias por permitirnos estar reunidos en este lugar, Señor. Gracias porque tú nos has llamado, Señor Padre de la gloria, porque tú nos has convocado, porque, Señor de los cielos, poderoso fuente, te plació escogernos, Señor, llamarnos, Padre, hijos. Gracias, Señor, por ese privilegio tan grande que tenemos, Señor. Hoy te exaltamos y te bendecimos y te pedimos que nos permitas entender y comprender tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. Mi hermano, colabóreme con Efesios capítulo 1. Es interesante Efesios. Efesios tiene una historia grande porque Pablo aquí habla a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Pero cuando vamos a Timoteo, Pablo le estaba hablando a un hombre que le encargó la iglesia de Éfeso. Fue donde Timoteo se formó como ministro, se formó como pastor en la iglesia de Éfeso. Y no solo eso, ¿se acuerdan del apóstol Juan? ¿Cierto? El que estuvo preso en la isla de Patmos. Lo vemos en el libro de Apocalipsis. Nosotros conocemos muy poco acerca de eso, pero por edicto de Domiciano, padre de Tito el Grande, él fue mandado a la isla de Patmos. Juan, ¿lo recuerdan? Juan, y allá por causa de Cristo y por causa del Evangelio pagó prisión. Luego se levanta un rey que se llamaba Vespasiano, y él da una orden que todos los que estuvieran presos retornaran a su ciudad natal. Y la ciudad natal del apóstol Juan era Éfeso. Y él va, anciano, ya más o menos de unos 96, 98 años de edad, retorna a su amada Éfeso, y es un apoyo grandísimo para el pastor de la iglesia de Éfeso, y allá termina sus últimos años de vida. Hermoso, ¿cierto? Aquí Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, vamos a leerlo todos. Gracias, hermano, gracias. Dice Efesios 1:3, ¿todos lo tienen? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a aprender en esta mañana, ¿amén? ¿Sí? Vamos a aprender. El Señor nos enseña en esta mañana su hermosa palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, mis hermanos. El mensaje de esta mañana se llama: he sido escogido por Dios y he sido adoptado como hijo. ¿Cómo se llama el mensaje? He sido escogido por Dios. ¿Usted fue escogido por Dios? Pregúntese por un momento. ¿Sí? Claro. Usted y yo somos escogidos por Dios. Y aparte de que somos escogidos por Dios, somos adoptados como hijos. Bonito, ¿cierto? Bonito. Me gusta mucho ese versículo 3 porque dice las escrituras, ahí Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, dice que el Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo será esa bendición espiritual? Preguntémonos por un momento. ¿Qué estará refiriéndose el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? Que dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo a la iglesia con toda bendición espiritual en los lugares, ¿a dónde? ¿Terrenales? No, dice que en los lugares celestiales. Oiga, hermanos, ¿cómo se resalta cuando un hermano es prosperado económicamente? En todas las iglesias por lo general, ¿cierto? Cuando un hermano es prosperado económicamente, ¿qué dicen? No, verdaderamente este hermano es bendecido por Dios. Pero cuando decimos nosotros con nuestro labio y decimos, uy, este hermano cómo ha sido de bendecido espiritualmente, ¿cierto que no usamos esas palabras en nosotros? Siempre estamos pendientes de ¿qué? De lo que ven ¿qué? Nuestros ojos. Pero muchas veces no vemos más allá y nos damos cuenta que realmente
lo que hablábamos hace un momento, se busca primeramente el reino de su justicia y lo demás os será añadido. No le damos a ese segundo lugar a las bendiciones económicas, sino que siempre tratamos como iglesia de darle ¿qué? El primer lugar. Amén. Y lo resaltamos en la iglesia. Si este hermano verdaderamente es que Dios está con él, es que mire cómo Dios lo ha prosperado económicamente, ya compró carro, tiene casa, le va excelente en los negocios. Este hermano definitivamente está con Dios, ¿cierto? Pero esa no realmente es la verdadera riqueza. Dice las escrituras y le dice Pablo a la iglesia de Éfeso que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué será esa bendición espiritual, mis hermanos? El conocimiento de la salvación, el conocimiento que tenemos acerca del perdón que hizo el Señor a través de la cruz del Calvario por todos nosotros. Bonito, ¿cierto? ¿Qué más? Que somos reconciliados a través de la obra de Cristo. El Señor Jesús, a través de su obra en la cruz del Calvario, nos reconcilió ¿con quién? Con el Padre. De esas riquezas es que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1. Riquezas celestiales, riquezas eternas. ¿Qué más? Dice que nos reconcilió, nos justificó delante del Padre a través de su obra maravillosa en la cruz del Calvario. ¿Qué más? Oiga, hermano, algo. Entendemos por esa riqueza espiritual que Dios mora en cada uno de nosotros. Entiendo por las escrituras que soy parte del cuerpo de Cristo, que soy de la familia de Cristo. Aparte de eso, tengo esperanza, que es la que me alimenta cada día, una esperanza eterna, que es la que me alimenta cada día para permanecer en el Señor. Miren todas las riquezas que les estoy contando a ustedes y que tenemos tan en poco y que por lo general siempre le damos tal vez o posiblemente segundo y tercer lugar. De esas riquezas que el apóstol Pablo está hablando, soy producto. Oye, hermano, es así, tocaría que nosotros por un momento pensáramos si verdaderamente tenemos esas riquezas celestiales, hermano, en cada uno de nosotros a través de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por todos nosotros. ¿Será que yo soy un miembro activo de la iglesia? Preguntémonos eso, ¿sí? ¿Soy productivo? ¿Usted y yo somos productivos en la obra de Dios? ¿O soy uno más que llevo durante muchos años y mucho tiempo sentado en una banca alimentándome y nutriéndome y estoy que me reviento de lo gordo que estoy, de esas riquezas espirituales, pero no las comparto con absolutamente nadie, ¿cierto? Tengo el privilegio de comunicarme con Dios a través de ¿qué? La oración, porque yo soy hijo. Cuando el apóstol Pablo está hablando en Efesios capítulo 1 versículo 3, y vuelvo y lo repito, le dice a la iglesia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares ¿qué? En los lugares celestiales. Todo lo que le acabé de nombrar a usted, mi hermano, es una riqueza eterna, no es una riqueza temporal, ¿sí? Es una riqueza eterna que no nos va a servir únicamente en este lugar, sino que nos va a servir ¿a dónde? En el reino de los cielos. Toda riqueza que nosotros hagamos aquí material es perecedera. Muchas veces hombres y mujeres se afanan por hacer riquezas en este mundo, mi hermano, y ni siquiera les queda a los hijos, sino que vienen segundos y terceros y disfrutan de ese esfuerzo, de esa labor y de ese trabajo que otro hizo. Usted tal vez lo ha visto o tiene a alguien muy cercano, ¿cierto? Usted, hermano, ha visto espejos a su alrededor acerca de esto. Pero Pablo dice que nosotros tenemos una riqueza ¿qué? Celestial. ¿La riqueza se valora o no se valora? Pregúntese por un momento. Claro, dice las escrituras, dice en Mateo, dice que un hombre fue a un campo y vio un tesoro. ¿Sí lo han leído?
Mateo capítulo 9, creo que es. Creo, perdónenme hermanos. Creo que sí. Es Mateo capítulo 9. Bueno, no recuerdo muy bien el versículo. Dice Mateo capítulo 9. Y es bien interesante porque dice que un hombre fue a un campo. Sí. ¿Y encontró qué? Creo que es Mateo 9:22. Por favor. Creo. Mateo 9:22. Por favor, alguien que me colabore si es correcto lo que estoy hablando. Señora. Mateo 9. Jesús volviéndose y mirándolo dijo: ten ánimo, hijo, tu fe te ha salvado. La mujer fue salva desde aquella hora. ¿No? Lo interesante de eso es que dice que un hombre fue a un campo y dice que encontró en ese campo ¿qué? Dice que encontró un tesoro. ¿Sí? Encontró un tesoro. ¿Qué hizo este hombre? Fue, recogió todos los ahorros que él tenía, todo el dinero que él tenía, que había trabajado con mucho esfuerzo durante mucho tiempo, dice las escrituras, y luego fue al dueño de ese campo y se lo compró. Luego de haberle comprado ese terreno, ¿cierto?, al dueño de ese campo, ¿qué hizo este hombre? Fue y sacó ¿qué? 13:44. Mateo 13:44. Vamos a leerlo. Gracias, hermanos. Mateo, además del reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que había ¿dónde? En un campo, dice, el cual un hombre halló y lo escondió nuevamente, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén, mis hermanos. Lo que yo les acabé de nombrar hace un rato al principio del mensaje del estudio es una riqueza, amén, que merece toda la atención de cada uno de nosotros como iglesia. Sí, las grandes riquezas celestiales que nosotros tenemos, que no van a servir como yo lo hablaba hace un momento, sino que no van a servir únicamente aquí en la tierra, sino que nos van a servir ¿a dónde? En los cielos. Vuelvo y lo repito en cuanto a lo que se habla aquí en Mateo 13, y dice que el hombre vio un campo, ¿cierto? Y encontró en ese campo, ¿encontró qué? Un tesoro, ¿cierto? Un tesoro. ¿Usted qué hubiera hecho? Si usted llega y le invita a una vinca por allá atrás, y usted da la casualidad que se encuentra una veta de oro por ahí así de grande, ¿cierto? Usted como es tan honesto, somos tan honestos, ¿cierto? Voy y busco al dueño de esa finca y le digo, hermano, ¿cuánto vale esa finca? Y entonces se le va a decir, hermano, es que aquí hay como unas 10 fanicadas, la fanicada está a 30 millones de pesos. Hermano, deme 150 millones de pesos, pero como nosotros somos tan amigos, deme 130 millones, ¿cierto? Y usted va, hermano, tal vez usted de pronto los tenga, qué bendición sería, ¿sí? Tener 130 millones de pesos en el bolsillo. Y usted va a su casa, ¿y qué hace? O saca el dinero del banco, se dirige a donde este hombre y le dice, aquí está su plata, vámonos y hagamos las escrituras, ¿cierto? De ese terreno. Luego van a la notaría, y cuando usted ya ve que esas 5 variedades de tierra están a su nombre, ¿usted qué hace? Ahí sí va al terreno y saca este tesoro, ¿cierto? No, nosotros no hacemos eso. Si usted va por una finca por allá y se encuentra por allá en el campo, en los terrenos, un pedazo de más, ¿usted qué hace? Usted mira cómo lo coge para que nadie se dé cuenta y se lo echa al bolsillo y se ahorra todo ese proceso que hizo este hombre. Amén, mis hermanos. Yo quiero que me entienda esto. La riqueza más grande que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Dice en el libro de Apocalipsis, dice cielo y tierra, pero mis palabras no pasan. O sea que la palabra que nosotros tenemos en nuestras manos es para la eternidad. Amén, mis hermanos. Amén. Sí, amén. Miren, mis hermanos, quiero leer un poquito acerca de lo que tengo aquí. Este capítulo que acabamos de leer trata de los propósitos de Dios, los propósitos eternos de Dios, mis hermanos. Amén. Son los propósitos eternos de Dios para cada uno de nosotros, los que leímos y compartí con ustedes hace unos momentos, mis hermanos. Son bendiciones expresadas
a través de las Sagradas Escrituras. Vuelvo y lo repito. Son bendiciones expresadas a través de las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos el conocimiento a través de ¿qué? A través de las Sagradas Escrituras. Y Dios quiere que nosotros le demos el lugar, ¿cierto?, que le pertenece a cada uno de nuestras vidas. Amén. Preguntémonos por un momento, ¿cuál será su prioridad y mi prioridad? Dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia que oren por él, para que él al abrir su boca le fuese dada palabra con qué, con denuedo para dar a conocer el misterio del evangelio. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? ¿Cuál era el anhelo de Pablo cuando llegaba a un lugar y cuando tenía el privilegio de poder compartir las Sagradas Escrituras? Que Dios le diera denuedo, que Dios le diera conocimiento, que Dios le permitiera interpretar correctamente las Sagradas Escrituras de una manera muy sencilla para poder dársela a conocer a los hermanos. Que él pudiera explicar a los hermanos tal vez muchísimas dudas que habían en ciertas iglesias a donde él visitaba. Algo que me enteré hace muy poco acerca del profeta Nehemías, ¿lo recuerdan? Yo no sabía que algo que lo llevó a la pasión de las Sagradas Escrituras fue una escuela bíblica, cuando era muy niño. Eso se sabe a través de fuentes extrabíblicas. Y él de muy niño fue llevado por sus padres, según la tradición judía, a una escuela bíblica. Y el niño se apasionó tanto por la escuela bíblica. Nehemías era un escriba, un hombre titulado de las Sagradas Escrituras. Y se apasionó tanto por las Sagradas Escrituras. ¿Y quién llegó a ser Nehemías? Usted lo puede mirar a través de las Sagradas Escrituras. ¿Será que para usted y para mí nuestra pasión son las Sagradas Escrituras? Cuando el Señor dice buscar primeramente el reino de Dios es un misterio, es un tesoro. Este hombre había encontrado un tesoro. ¿Ahora qué? Ahora, una de las cosas que a él le anheló comprar ese terreno era porque él quería saber qué había dentro de ese cofre. Era un misterio. Era un misterio para él. Pero después de que compró el terreno, se acercó a ese tesoro y lo abrió y se dio cuenta qué es lo que había dentro de ese cofre. ¿Y sabe qué se dio cuenta que había dentro de ese cofre? Una gran riqueza. Usted y yo tenemos que descubrir esa gran riqueza, abrir ese cofre. Todos tenemos un cofre en la casa. Todos lo tenemos, hermanos. Todos. Pero pocos lo abren para investigar qué hay dentro de ese cofre. Yo necesito abrir ese cofre y mirar qué riquezas hay dentro de ese cofre. Amén. Y cuando yo lo hago, eso va a traer sobre mi vida ¿qué? Gozo, alegría, felicidad, esperanza. Amén, mis hermanos. Eso era lo que Pablo quería como darle a entender a la iglesia de Éfeso. Contagiarlos de esa pasión que él tenía. ¿Por qué? Mi hermano, por las Sagradas Escrituras. Que el Señor permita que nos apasionemos de una manera loca, hermano, por su palabra. Que usted se contagie, mi hermano, de esa pasión. Y anhele en su corazón conocer los grandes misterios que hay dentro de ese cofre. Amén, mis hermanos. Amén. Dios tiene propósitos eternos con nosotros. Y entre esos propósitos eternos que tiene Dios con nosotros fue escogernos. Segundo, adoptarnos. Tercero, redimirnos. Cuarto, darnos una gran herencia. Vuelvo y lo repito. Entre los propósitos que Dios tiene con nosotros como iglesia, primero es escogernos. ¿Cuál era el segundo? Adoptarnos. Tercero, ¿cuál es? Redención. Vamos a mirar qué es redención. ¿Te acuerdas cuando éramos niños y de pronto le estaba pegando a nuestra hermanita y nuestro hermanito y uno se metía, ¿qué le decía? No, hasta el redentor, ¿cierto?
Y el que sale del redentor, sale crucificado. Y tome chancla, mijo, también usted. Porque usted no tenía los argumentos suficientes para que no le pegara mal a su hermanito o a su hermanita. Mire que algo muy parecido hizo Cristo. Ahorita vamos para allá. Y cuarto, ¿qué? Darnos una herencia. Amén. Vamos a ver el primero. Versículo 4 de Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: escogidos. Vamos a ver esto. Efesios 1:4. Profe, gracias. Efesios 1:4. Bueno, Efesios 1:4. Gracias. Dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de quién? De él. ¿Cuál es el primero, mis hermanos? ¿Cuál propósito? Escogernos. Amén, mis hermanos. Dios nos escogió. ¿Cómo podríamos entender esa elección? ¿Será que el Señor nos escogió así a pinochazo? Los que vengan con alpargatas rojas, a esos son los que voy a llamar. O los que cuando yo esté predicando me digan amén, esos son los que yo voy a escoger, porque esos son los que están prestando atención. Esa palabra escogió viene una palabra hebrea que se llama bachar. Bachar significa que es, mi hermano, un derecho divino que Dios tiene para escoger a las personas en elección, como Él quiera, como Él desee. ¿Sí me está comprendiendo en esta mañana? Él llegó y nos escogió, no es mío. Dice las escrituras que desde antes, dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, antes de la fundación, antes de crear los cielos y la tierra y debajo de lo que en ella hay, el Señor ya nos había escogido. Bonito, ¿no? Es lo que se llama la predestinación, que el Señor nos predestinó. Eso es lo que habla Efesios 1:4. Nos escogió, nos eligió, ¿cierto? Porque tiene un derecho divino de creador. Por cuanto es un creador, tiene el derecho divino de escoger y seleccionar como Él quiera. ¿A qué me lleva esto a mí como iglesia? A valorar la obra de Cristo en la cruz del Calvario que hizo por cada uno de nosotros. ¿Sí me comprenden? Yo tengo que entender y comprender que fui escogido por Dios por elección, porque Él lo decidió. Amén. Porque Él tiene un derecho divino de hacerlo. Dios es un Dios incuestionable. Yo quiero que me entiendan esta mañana. Dios, yo no lo puedo cuestionar en cuanto a las decisiones que Él toma, pero sí debo ser agradecido, ¿cierto? Porque Dios me escogió y me eligió a mí por elección. Amén, mis hermanos. Mire que el Señor Jesucristo, y vaya conmigo, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 3, versículo 13, vamos para allá. Marcos 3:13, acompáñenme. Marcos 3:13. Dice que después subió al monte y llamó hacia los que Él, ¿qué hizo? Él quiso. Un derecho divino. Llamó, eligió, escogió como Él quiso. ¿Qué vería el Señor de mí, hermano? Si somos imperfectos. Él llegó un momento que le dice al pueblo de Israel, dice: no os escogí a vosotros por ser el pueblo más grande y más numeroso de toda la tierra. Antes les dijo, y les aclaro, le dijo el Señor a ellos: son ustedes el pueblo más insignificante que hay. Porque Dios no escogió, mi hermano, a los esenios, a los babilónicos, a los sirios, pueblos fuertes que se habían asentado en Mesopotamia. Escogió el pueblo más insignificante que había asentado en Mesopotamia. ¿Quién era qué?
que luego el Señor lo llama como el Estado de la nación de Israel. Pero les aclaro, ustedes son lo más insignificante. No crean que los estoy llamando porque tienen unas características que resaltan por encima de los demás pueblos. No, mi hermano. No, mi hermano. Somos hombres. Simplemente dice las Escrituras, hombres y nada más. No somos nada. Para que no se nos levante nuestro ego y no nos exalcemos diciendo, por que yo hice esto, por eso fue que las cosas están marchando bien. Cuando yo tomé la decisión, cuando yo tomo las decisiones, las cosas marchan bien. Si no las tomo yo, las cosas, y si no estoy al frente yo, las cosas se caen. Tratamos aún así de que nuestro ego se eleve y se exalte, sin entender de que Dios realmente, si yo soy hijo, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos queridos, uno de sus propósitos fue escogernos. El segundo, adoptarnos. Versículo 5 y 6. Vamos a, ahí mismo, Efesios 1, 5, 6. Profe, colaboren. Efesios 5, 6. Dice, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que por amor, el que nos predestinó, versículo 5, profe, por favor. Déjenme decir. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, el puro afecto de su voluntad. Cuando habla acerca de la palabra adopción, parece que estuviera hablando de el esclavo. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el esclavo, cuando era muy maltratado por su amo, el esclavo podía hacer algo bien interesante. Si el esclavo tenía dinero, se acercaba al templo y se acercaba al tesorero del templo y le decía, yo no quiero que la persona al cual yo soy dueño siga siendo mi amo, porque él me maltrata mucho. Entonces el tesorero del templo lo escuchaba y le decía, si tienes cierto monto de dinero, vas a pasar a ser propiedad del Dios de este templo. Entonces este hombre, mis hermanos, miraba la forma cómo podía conseguir ese dinero para llevárselo al tesorero del templo, para que él dejara de ser posesión de ese hombre que lo subyugaba, para hacer que pasara a ser dueño del Dios del templo. ¿Sí me está comprendiendo? Y no solo cuando él llevaba el dinero que el tesorero le había dicho que le diera, no solamente pasaba a ser esclavo del Dios de ese templo, sino que pasaba a ser totalmente libre. Nosotros, mis hermanos, fuimos esclavos al pecado. Pero nosotros no teníamos ese monto o ese dinero para llevárselo al tesorero del templo. Dice las Escrituras en Malaquías, mío es el oro, mío es la plata. ¿Quién es el tesorero del templo y del universo entero? Dios. Pero llegó Jesús y dijo, este hombre que vive esclavo del pecado no tiene el dinero o el monto suficiente para traerlo, para que deje de ser esclavo de ese hombre y pase a ser esclavo del Dios del templo, y aparte de eso libre. Entonces llega Jesús y ¿qué pasa? Paga, mi hermano, el monto de ese dinero por usted y por mí, para que dejemos de ser esclavos del pecado y del mundo y pasemos a pasar esclavos del Dios del templo al Dios de los cielos, y pasamos a ser esclavos del Dios de los cielos, y no solo esclavos del Dios de los cielos, sino libres del pecado. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Sí me está comprendiendo? Jesús pagó un monto demasiado alto por usted y por mí, mi hermano. Demasiado alto, mis hermanos, con propósitos específicos. Amén. Quiero hacerle una pregunta. ¿Será que Él merece toda la atención? Pregúntese por un momento. ¿Será que Él merece toda la dedicación?
¿Será que Él merece toda la lealtad suya y mía? ¿Él merece toda la fidelidad suya y mía? ¿Él merece toda la sinceridad suya y mía? Cuando fue el que pagó el monto de dinero que había que pagar para yo poder ser esclavo de Dios y libre del mundo. Ahora entiendo a Pablo. Ahora entiendo a Pablo. Porque él dice, yo llevo cadenas. Y mientras tenía las cadenas, que estaba triste en un rincón allá en prisión, llorando, y diciéndole, ¿por qué Dios haces esto conmigo? ¿Por qué eres tan malo? Viendo todo lo que he hecho por ti. ¿Sí? Dice que Pablo levantaba alabanzas, adoraciones al que vive por los siglos. Porque él sabe dónde estaba atesorando su riqueza. No una riqueza eterna, sino una riqueza celestial. Ayer vi algo y me impactó. Una pareja de evangelistas. Hoy en día tienen más o menos casi 90 años. Lo vi por Facebook. Fueron evangelistas en Japón durante 68 años. Y le preguntaron, ¿usted qué consejo les da a los hermanos de las iglesias del mundo entero? ¿Y sabe qué les dijeron? Atesoren las riquezas celestiales, porque esas riquezas celestiales son eternas. ¿Sí me comprende, hermano? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, pero hay tiempo para estudiar las escrituras. Es disciplina. Somos tan escasos, hermanos. Creo que hemos pedido perdón a Dios. Tal vez usted y yo solo abrimos la Biblia cuando estamos en este lugar. Únicamente oramos cuando tal vez estamos en este lugar, sin entender de que la verdadera formación de cada uno de nosotros, la mayor formación, es en nuestros hogares y en nuestras casas. En nuestro hogar debe estar el nombre de Dios, amén, reflejado, que lo mire desde luego. Entiéndame lo que les estoy diciendo. Que cuando Dios mire mi hogar, vea su nombre, vea altar, vea incienso, vea oración. ¿Qué hizo Zacarías, el padre de Juan el Bautista? ¿Qué hizo? Estaba en el octavo, ese era el octavo servicio que él tenía. Era el octavo servicio para quemar incienso en el altar. Y habían sacerdotes que solo lo podían hacer una vez en su vida. No lo volvían a hacer. Entiéndame lo que quiero decir en esta manera. Tal vez Zacarías fue la primera vez que entró al templo y fue la última vez. Primera vez y última vez que entró al templo. Era muy difícil poder volver como sacerdote, servir en el templo. Era complicadísimo. Así fuera del linaje levítico. Muy difícil. Pero yo creo que Zacarías, cuando llegó su turno, esperándolo durante toda su vida, después de los 30 años se podía servir en el templo. Antes no, era preparación. Desde los 8 hasta los 30 era preparación. Imagínense, escuchen esto. Era preparación para poder servir en el templo. 22 años, ¿es correcto? Se cree que más o menos Zacarías tenía 65 años, casi tocando los 70 años. Llevaba 35 años anhelando entrar en el templo. Cierre sus ojos. Ore. Señor, perdona mis pecados. Tengo tan poco tu oración. Tengo tan poco tu oración. Dígale por
perdóname. Tengo tan poco tu hora. Para mí es tan poco venir a lavar una silla, tan poco limpiar este piso, tan poco tiempo, Señor, tus cosas. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Y cuando lo hago a medias. Quiero irme rápido, Señor. Perdóname, Señor. Dígale, Señor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Dios es grande, hermano, amén. Dios es grande. Vuelvo al tema. Y pasaron 35 años y llegó su oportunidad. Pero había algo que afligía su corazón. ¿Y qué era? ¿Lo recuerda? ¿Qué era? Que no era padre. ¿Se acuerdan? No era padre. El anhelo era ser padre y poder dejar un legado. Sí, dejar un legado. No económico, es que entiéndame, no económico. No dejar una casa, un carro para los hijos. Él quería tener un hijo y criarlo bajo la palabra de Dios. Y que siguiera su camino, su senda, su línea. Ese era el anhelo de Juan, de Zacarías. Y eso lo afligía y lo entristecía muchísimo durante toda su vida. Y cuando él iba a entrar al templo y dijo, llegó mi oportunidad. Llegó mi oportunidad. Y tal vez Zacarías sabía, esta es tal vez mi última oportunidad. Y yo tengo que mirar cómo entro a ese lugar de una manera correcta, íntegra, de una manera sincera. Y poder batir el incienso en el lugar santo. Y que cuando yo lo esté batiendo, Dios me mire desde lo alto y se agrade. Saca una sonrisa de su boca. Que si yo llego a agradar a Dios, Dios me va a abrir. ¿Sí me está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Era ese su anhelo, era su pasión, era su deseo. ¿Y qué pasó? Empezó a mover el incienso. ¿Y qué ocurrió? Vino lo esperado, lo anhelado. Y eso trajo alegría, gozo, felicidad sobre un hombre. Amén. Sobre un hombre que tenía frustraciones. Usted tal vez tenga problemas, tenga frustraciones, tenga debilidades muy delicadas. Tenga cosas que usted no ha podido, hermano, dominar durante muchos años. Pero si usted por un momento mira al Señor y le dice, Señor, quiero servirte, y usted empieza a hacerlo con amor y con pasión, ¿qué va a hacer el Señor? Va a quitar esa aflicción que usted tiene. Usted ha leído en las Escrituras cuando dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué quería decir las Escrituras con eso? Amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Cómo voy a aborrecer un hijo? ¿A dónde le cabe en la cabeza uno como padre aborrecer un hijo? Pero quiero que mire esto, y es bien interesante. Él quería dar una herencia a sus hijos. Sí, no una herencia perecedera, sino una herencia eterna. Quería dar a conocer al Dios grande y poderoso, y quería que sus hijos siguieran esa línea. Y el que tenía que seguir esa línea era el primogénito. En la antigüedad, el que nacía primero era el que iba a reemplazar al padre. No solo iba a administrar las riquezas del padre materiales, sino que él quedaba como sacerdote en su casa. Y tenía que seguir ¿qué? La administración, la adoración y la exaltación a Dios. ¿Y qué pasó con Esaú? Despreció la mesa del Señor. Dijo, ¿yo sacerdote? ¿Yo hablar de Dios? ¿Yo quemar incienso? ¿Yo hacer sacrificios? Y cuando ocurre eso es cuando vende su primogenitura por un plato de lentejas. Y es cuando Dios le dice, amé a Jacob, pero a Esaú aborrecí, porque tuvo en poco el sacerdocio. Usted es sacerdote, hermano. Usted y yo no podemos tener en poco el sacerdocio. Si usted está aquí es porque Dios lo ha llamado a prepararse y a capacitarse para el sacerdocio.
Amén, mi hermano. Primero vimos, nos escogió. Segundo, nos adoptó. Tercero, nos redimió. Esto tiene mucho que ver con la adopción. La redención y la adopción van de la mano, porque fue por causa de un precio, por un dinero dado. Miren lo que dice, vamos allá. Versículo 7 de Efesios capítulo 1. Por favor. Efesios 1:7. Vamos a leer. ¿Qué dice? En quien tenemos ¿qué? Redención por su Redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gloria. Dice que nos redimió, nos compró. Amén. Nos compró, dice, en quien tenemos redención por su sangre, nos compró por un precio muy alto, ¿cierto? El perdón de pecado según la riqueza de su gloria. Por ese monto, por ese precio, mi hermano, nos perdonó para hacernos ricos en gloria. ¿Sí me está comprendiendo? Ahorita no hay manera en la cual nosotros no podamos recibir esa riqueza. No hay impedimento para que usted y yo recibamos esta riqueza, porque Cristo pagó el precio. ¿Sí me entiende, hermano? Pagó el precio. No estábamos, no teníamos, no éramos dignos, podríamos decirlo así, por cuanto no éramos hijos para obtener la riqueza. Pero ahora, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por cuanto somos hijos, somos herederos, ¿sí?, de esta gran riqueza. Dice las Escrituras: no se echa vino nuevo en odres viejos, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos, ¿cierto? Porque si echo el vino en odres viejos, ¿qué va a pasar? El vino se va a perder, no se va a conservar. Las vidas están rotas, son vasijas rotas, en las cuales, mi hermano, no están aptas para recibir, mi hermano, el buen vino. Deben ser preparadas y capacitadas, restauradas. ¿Para qué? Para poder recibir ese buen vino. Y después de que reciben ese buen vino, ese vino se conserva. ¿Y qué hace el vino en las fiestas? Trae alegría, trae gozo y felicidad. Esa vasija nueva es que nace de nuevo, ¿cierto? Tiene vino nuevo. Y ese vino nuevo, ¿cierto?, alegra las fiestas, trae gozo y trae felicidad. Cuando yo nazco de nuevo, llevo ese buen vino. ¿A dónde? Allá afuera. Y ese buen vino va a traer a los que están allá afuera, ¿qué va a traer? Gozo, alegría y felicidad. Nosotros somos vasijas nuevas, somos vasijas que nacimos de nuevo para llevar ese buen vino a donde no hay esperanza. Amén, mi hermano. Pero para que esa vasija sea restaurada, para que sea depositado ese buen vino, debo disponer mi corazón al Señor. ¿Sí? Disponer mi corazón a Dios para poder ser restaurado. Permitamos que Dios nos restaure. Amén. Restaure su vida y restaure ¿qué? Mi vida, mi hermano. Gálatas 4, devuelvas una hojita atrás. Gálatas 4, 5, 6. Gálatas 4, 5, 6. Mire lo que dice. ¿Todo lo tiene? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Bajo la ley de qué? Del pecado.
Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley del pecado, para que redimiese, para que pagara el precio por los que vivían que bajo la ley del pecado, para que pagara el precio para los que vivían bajo la esclavitud del pecado. Eso es lo que está hablando Pablo específicamente ahí, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. O sea que nosotros ahora somos hijos. Amén. Hijos, ¿por qué? Por el precio que Cristo pagó por usted y por mí. ¿Y a quién se lo pagó? Lo hablábamos al principio. A Dios. Dice, para que recibiesen a los que estaban bajo la ley, redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Acuérdense que nosotros, antes de reconocer sus grandezas, reconocer que dependemos de Él, que necesitamos su salvación, su redención, su perdón, éramos creación, parte de su creación. Pero ahora ya no somos parte de su creación solamente, sino que también somos ¿qué? Hijos, por un precio. Y sigue diciendo ahí, versículo 6, y por cuanto sois hijos, dice Pablo, dice, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y ese Abba Padre era la exclamación del esclavo cuando pagaba el dinero al tesorero del templo. Cuando él pagaba el dinero al tesorero del templo y pasaba a ser esclavo del Dios de ese templo, ¿sabe qué hacía él? Se tiraba en el suelo y exclamaba: gracias, Señor, gracias, gracias, porque me libraste de la esclavitud. Exclamaba, clamaba. Tremendo, ¿no? Clamaba. Se tiraba al suelo y daba gracias a Dios, al Dios del templo, por haberlo librado de la esclavitud, y le daba a Dios por ahora ser esclavo de ¿quién? De Él. ¿Usted quiere ser esclavo de Dios? ¿Usted quiere ser esclavo de Dios? Yo lo comenté en el devocional. Y estaba en la casa de un amigo hace unos días y la niña ya tiene como 13 años, 14 años, y le ha dado guerra. Le ha dado guerra al papá y la niña le dice, pues por traerle alegría al papá, le dice: papá, te amo. Y llega el papá y le dice delante y me dice: demuéstrame. Tal vez usted y yo somos unos que le decimos a Dios: yo te amo. Y de pronto Dios desde los cielos me está diciendo: demuéstremelo, Mauricio. Mostrémosle a Dios que le amamos, no con palabras, porque las palabras cansan. Hacen las palabras que nosotros decimos con nuestra boca no tienen ningún valor delante de Dios, nada, por nuestro comportamiento. Tal vez somos ese hijo pródigo, o ese hijo que tiene una intimidad lejana con el Padre, pero Dios quiere hijos con intimidad cercana con el Padre. Preguntésemos y preguntemos: ¿tenemos intimidad cercana o intimidad lejana? Eso usted y yo lo sabemos. Y cuando clamemos a Dios, Dios se agrade de que realmente las palabras que estamos diciendo por nuestra boca son genuinas y leales y fieles. Él nos conoce. A ver, mis hermanos, entonces dice ahí en versículo 10: y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Qué decía? Cuando el Señor subió al monte de los olivos, en el huerto del Getsemaní, ¿qué le dijo el Señor antes de ser apresado por la guardia pretoriana? Señor, si hay otra manera, si hay otra forma para salvar todos estos sinvergüenza, hazlo, Señor.
que se haga tu voluntad. Se haga tu voluntad. Hombre, no podemos olvidarnos que Cristo fue humano. Amén. Y en un momento, imagínese usted pensar de que ya lo van a apresar. Pero hermanito, usted se coge de todo. Si no es cristiano, se coge de la Virgen María, o sea, no sé quién, de sé cuántas, ¿cierto? Usted lo tira primero a lo que encuentre para agarrarse a ver si se libra de la prisión y de lo que viene después de la prisión, la condenación, el juicio y el sacrificio. Imagínese por un momento al Señor. Pero hágase. ¿Qué dijo Pablo? Donde iba con cartas específicas de Jerusalén a Damasco. ¿Qué ocurrió después de que vio esa gran luz que lo dejó ciego por un tiempo? ¿Qué dijo en ese momento? Después de que se enteró de quién era. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Será que seguimos a Jesús o perseguimos a Jesús? Tengamos cuidado con eso. Cuando vamos en contra del crecimiento de la obra del Evangelio, voy en contra de Jesús. No voy con Jesús. Y cuando Pablo se entera de quién era, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Pablo? Necesitamos conocer a Cristo, hermanos. Usted y yo necesitamos conocer el autor y consumador de la fe, el dador de la vida eterna, al león de la tribu de Judá, al jinete del caballo blanco. Necesitamos conocer a ese Cristo. Cristo humano, y necesitamos conocer ese Cristo divino. Y cuando le conocemos, ¿qué decimos? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Será que es necesario pasar por un proceso fuerte para que yo tenga que decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La multiforme gracia de Dios, ¿no? Y la bondad de Dios es grandiosa. Entonces vimos primero, fuimos escogidos, ¿cierto? Con un propósito. Fuimos redimidos con un propósito. ¿Y qué más? Y fuimos adoptados con un propósito. ¿Y todo esto para qué? Pregúntese por un momento. Nos escogió, nos adoptó, nos redimió. ¿Para qué? Hermanito querido, hermano Mauricio, ¿para qué? Para darnos una herencia. Vaya al versículo 11, Efesios 1. Pregunta, ¿herencia terrenal? Mano, ¿herencia terrenal? Amén. Mano, ¿herencia terrenal? Amén. ¿Sí? No, ¿cierto que no? ¿Herencia terrenal? Versículo 11. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Habla del designio de su voluntad, habla que nos dio una herencia. ¿Qué más dice? Que fuimos predestinados, lo estudiamos, que tuvimos una herencia, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Alguien me dice? Lo estudiamos. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra riqueza. ¿Cuál es? Señor, la vida eterna, ¿cierto? ¿A través de qué? Bueno, muy bien, todas las escrituras, ¿cierto? Fuimos predestinados conforme al propósito que hace, el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, mis hermanos. Entonces fuimos adoptados, fuimos redimidos, fuimos escogidos para una herencia. Ya entendemos, no es una herencia terrenal, es una herencia espiritual. Pedro lo dice, primera de Pedro, no lo busque, capítulo 1, versículo 4. Herencia, dice que tenemos una herencia reservada, dice en los cielos. Amén. Una herencia reservada en los cielos. ¿La herencia se administra? Pregunta. ¿Sí? Primera de Pedro 1:12. Vamos a Primera de Pedro 1:12. Vamos a estar ahí, por favor. Primera de Pedro 1:12.
Profe, la herencia se administra. Bueno, ¿ya tenemos la herencia? Sí, claro. La herencia se administra. Vamos a mirar. 1 Pedro 1:12. Dice: a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Hermano, colabóreme desde el versículo 10. Aquí vamos a aprender algo muy bonito. Vamos al versículo 10. Miren lo que dice Pedro. Quiero que me regale harta atención en esta parte. 1 Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente. ¿Qué significa inquirir? Investigar, averiguar, preguntar. ¿Sí? Escuchen lo que está diciendo. Dice que los profetas del Antiguo Testamento inquirieron, investigaron, averiguaron, preguntaron, indagaron. ¿Qué indagaron? Vamos a mirar. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, investigaron, averiguaron, preguntaron de una manera muy diligente acerca de qué? De esta salvación. Escuchen. O sea que los profetas indagaron, preguntaron, averiguaron, investigaron acerca de una salvación que ellos no entendían muy bien, porque había un velo puesto en lo cual no permitía ver detrás de ese velo lo que realmente hablaba acerca de esa salvación. Miren lo que sigue diciendo. Tengan pendiente lo que acaba de hablar. Versículo 11. ¿Qué dice? Escudriñando qué persona y a qué tiempo indicaba el Espíritu Santo de Cristo. Bueno, viene un Mesías, viene un Cristo que va a traer una salvación que ellos no entendían y comprendían muy bien, ¿cierto? Y por esa razón los llevó a investigar, a indagar, a averiguar y a preguntar, a ver qué recopilaban para ellos llegar a qué, llegar a un qué, tal vez a un acuerdo o a una opinión como clara acerca de esa salvación, porque tal vez había mucha duda y mucho debate en cuanto a eso. Y sigue diciendo: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Ellos entendían que a través de este Cristo iba a venir una salvación, pero esa salvación de este Cristo venía por un sufrimiento. Yo creo que ellos lo relacionaban mucho con el cordero que era llevado al templo cada año en la fiesta de la Pascua para ser sacrificado. Yo creo que llegó un momento en que ellos lo relacionaron, como lo relaciona Isaías, ¿sí? Y llegaron a una comprensión y dijeron: bueno, viene una salvación a través de un Cristo. Y esa salvación que viene a traer ese Cristo no solo es que ese Cristo trae esa salvación, sino que ese Cristo, esa persona, tiene que vivir bajo un sufrimiento. Y parece que bajo ese sufrimiento y bajo esa agonía, como los corderos que hemos visto sacrificar en el templo, bajo ese sacrificio y sobre esa agonía, va a traer salvación, va a traer redención, va a traer perdón. Sí. Piénselo por un momento. Miren lo que sigue diciendo, ¿cierto? Versículo 12, profe. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Dice: a este se les reveló que no para sí mismo, sino que para nosotros. Ellos entendieron que esa salvación no era para el tiempo de ellos, sino era para un tiempo postrero. ¿Sí? Por eso dicen las Escrituras que los antiguos anhelaron vivir en estos tiempos, porque ese perdón iba a venir a través de un solo sacrificio. Pero se dieron cuenta que ese sacrificio no iba a ser por un cordero escogido en el templo, sino iba a ser por un hombre. ¿Sí? ¿Sí es correcto? Sigamos. Miren lo que dice. Administraban, dice, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que se os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde los cielos, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles.
Dice que estas cosas no iban a ser administradas o anunciadas o predicadas por ellos, sino que iba a ser para que los que iban a administrar y predicar acerca de la salvación de este Cristo, iba a ser para quienes, para nosotros. Nosotros éramos los que íbamos a llevar ese buen vino, que iban a haber vasijas restauradas, renovadas, ¿cierto? Vasijas nuevas, nacimientos de nuevo, en los cuales iban a llevar ese buen vino, que iban a anunciar, ¿cierto?, la salvación a través del sacrificio de un hombre llamado el Cristo. Cuando ellos empezaron a comprender todas estas cosas, anhelaron vivir en esos tiempos, anhelaron vivir en nuestros tiempos. Ellos, yo no sé cuántas cosas ellos imaginaban, pero había un anhelo y un deseo impresionante de ellos. Podemos decirlo de una manera un poco grosera, nos envidiaban, porque ellos comprendieron y entendieron a través de las Escrituras el gran privilegio que íbamos a tener en quienes, nosotros, porque a nosotros nos fue delegada esa gran riqueza. Nosotros fuimos los que vinimos a destapar el cofre y mirar el tesoro que había dentro de ese cofre, no fue a ellos. Y no solo fuimos los que pudimos destapar y abrir ese cofre, sino que fuimos los delegados para repartir lo que hay dentro de ese cofre. Y lo que había dentro de ese cofre trae alegría, gozo, felicidad. Sí me está comprendiendo lo que le estoy diciendo en esta manera. Ellos anhelaron abrir ese cofre, pero a ellos no les fue asignado abrir ese cofre. A nosotros fueron los que fue asignado abrir ese cofre, por el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Tuve acceso a las llaves de ese cofre para compartir el tesoro que había adentro. O sea que quiere decir que la responsabilidad que nosotros tenemos ante el Señor es grande. El propósito de Dios en escogernos, adoptarnos, redimirnos, era para que nosotros compartamos del reino de los cielos, como vamos a compartir esa gran riqueza que los antiguos anhelaron compartir, pero a ellos no les fue otorgada esa gran responsabilidad, sino a usted y a mí. ¿Sí me comprenden? La herencia se administra, sí. Somos llamados a administrar esa herencia. ¿A quién se le delega esa administración según lo que acabamos de leer? A nosotros. ¿Qué vamos a administrar? Ahí lo dice, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. La parte B. Las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado, ¿qué vamos a administrar? El Evangelio por el Espíritu. La palabra nos fue dedicada para administrarla, compartir ese tesoro a otros. ¿Sí lo está leyendo? ¿Sí lo lee? ¿Sí es claro? Tenemos la responsabilidad de administrar ¿qué? La palabra de Dios. Y esa palabra es ser bien administrada. Hablábamos con el pastor ayer algo, y hablábamos acerca de qué manera yo transmito el mensaje de Cristo. De qué manera yo administro la riqueza de Cristo. Me gustó algo que habló la pastora cuando estuvo aquí ahorita esta mañana. Dijo, ¿cómo estamos predicando? ¿Estamos enseñando palabras humanas, palabras de nosotros, o estamos enseñando la palabra de Dios? Mis hermanos, el Evangelio es un tesoro. Un tesoro que está en sus manos y en mis manos. Administrémoslo bien, porque no es un tesoro que es únicamente para administrar aquí en la tierra, sino que también lo administraremos ¿a dónde? En los cielos. El Evangelio es una riqueza, el Evangelio es una herencia. Amén, mis hermanos. Quiero concluir con esto.
fuimos escogidos, fuimos adoptados, fuimos redimidos. ¿Con qué propósito? Para darnos una herencia. Pregunta, ¿la herencia ya nos fue entregada? El Evangelio. Lo tiene en su casa. Abra ese cofre. Mire qué hay dentro de ese cofre. Enriquezcase de lo que hay dentro de ese cofre y comparta esa riqueza con otros. Amén, mi amor. Amén. Amén. Póngase en pie. Quiero concluir con Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 3. Profe, colabore con eso, por favor. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Una herencia, una riqueza. Amén. Vamos a leer del versículo al versículo 3. Mire lo que dice. Tanto, hermano, que nos reventamos para conseguir las cosas. Sí, ¿verdad? O sea, nos endeudamos. ¿Sí? No, yo creo que por una vivienda sí hay que endeudarse. ¿Cierto? Dios hasta nos enseña a ser buenos administradores. A veces invertimos la plata en cosas inútiles que no sirven para nada. Pero hay que pedirle a Dios que nos vuelva buenos administradores del dinero, ¿no? No podemos gastar más de lo que ganamos. ¿Sí? Si yo gasto más de lo que gano, voy a estar pidiendo plata prestada. ¿Sí? Eso es parte también de la formación, mi hermano, que formación como hijos de Dios. ¿Sí? Que el Señor nos enseñe a ser buenas administradores. Nosotros tenemos una riqueza muy grande que es el Evangelio, pero también tenemos responsabilidades como hijos de Dios. Amén. Es hacer crecer, ¿cierto?, el reino de los cielos. Amén. Y para no poder tener este lugar abierto hay que pagar, ¿cierto? Para pagar los recibos hay que pagar. Para poder tener, para poder compartir las Sagradas Escrituras en este lugar hay que pagar este lugar. Entonces, los que tenemos la responsabilidad de sostener este lugar, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Amén, mis hermanos, somos nosotros. Amén. Mire lo que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque este cielo y esta tierra pasarán. ¿Cierto? Porque hablábamos hace un momento, nos forzamos, ¿no? El que tiene una casa ya no quiere tener una casa, quiere tener dos. El que tiene un hogar, pues mañana quiere tener un Mercedes. Amén. Lo recibo. Que tiene una moto, pues quiere un carro. Sí, es real, ¿cierto? Y si fuimos a Melgar, el próximo viaje quiero que sea para Santa Marta. Que ese anhelo y ese deseo sea también por las Escrituras. Sí. Ay, entendí este versículo. Y ya no necesito más para toda mi vida. Ya con eso tengo. No, necesitamos más y más del Señor. Amén. Amén. ¿Y qué sigue diciendo? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ese mar que se ve en Cartagena, un día ya no existirá más. ¿Qué sigue diciendo? Porque yo, Juan, vi la santa ciudad, miren, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Y qué sigue diciendo? Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿cierto? Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. O sea, mis hermanos, atesoremos riquezas terrenales. Amén. No. ¿A riquezas qué? Celestiales. Amén, mi hermano. Que haya sido de gran edificación, que Dios lo continúe bendiciendo. Amén, hermano.